Ya, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches. Ahora sí vamos a empezar con la clase de mantenimiento. Por una parte, comentarles ahorita en lo que es costos y presupuestos, en breve se va a terminar de subir ya a la plataforma lo que hemos hecho el día de hoy, la clase grabada. Y ya tienen la actividad 2 ya está habilitada, que es hasta el día 12, ¿no? Hasta el día lunes. ¿Ya? Por otra parte, para mantenimiento un poco comentarles, tienen también una actividad, esta es la actividad 3, la actividad 1 y 2 son cuestionarios. La actividad 3 les voy a explicar ahora en qué va a consistir, tiene una fecha de entrega hasta el día lunes. Y del otro, como bueno, son algunos elementos que hemos ido avanzando, a excepción de la parte de organización técnica del mantenimiento, que es una clase que les he subido directamente grabada. Hasta lo que vendría a ser clasificación del mantenimiento van a tener dos cuestionarios, bastante cortitos, ¿ya? Entonces, yo les voy a indicar más o menos la fecha, la hora que se va a habilitar para que ustedes puedan ingresar. Desde ya, les comento, vayan dándole una ojeadita, una repasada. Las preguntas, así como cualquier otro examen tal vez que han dado, va a ser entre selección múltiple, falso verdadero, ¿no? No va a ser complicado, pero mínimamente tendrían que haberle dado una ojeadita, ¿no? Eso para mantenimiento, ¿sí? Entonces tenemos dos actividades pendientes que van a ser cuestionarios de evaluación. Y lo que les voy a explicar ahora, ¿no? Que corresponde a, no sé si han visto esta clase que les he dejado grabada de la organización técnica del mantenimiento, en donde menciona dos herramientas que son fundamentales para establecer un plan de mantenimiento, que en la grabación no se las he puesto y la razón es porque la vamos a ver ahora, ¿no? Por otra parte, aparte de hacer eso, vamos a avanzar hoy día ya a lo que corresponde a lubricación, ¿sí? Entonces, miren, tenemos acá, por una parte, lo que les comentaba, el análisis de modos de fallos y efectos, que es esto de acá. Esto de acá, miren, no hay ningún problema, van a poder trabajar hasta grupos máximo de 3 personas, las instrucciones están así tal cual, se los estoy mostrando ahora. El documento este Word lo pueden descargar de la misma actividad. Pueden trabajar en grupos máximo de 3 personas y la hermenéutica es la misma con la que hemos ido trabajando, ¿no? Si están trabajando 3 personas, van a poner en el archivo el nombre de las 3 personas, van a guardar el archivo en PDF y los 3 integrantes deben subir de manera independiente ese mismo archivo, lo que han trabajado como grupo, ¿sí? Si no suben, lamentablemente las personas que no suban, no voy a tener ahí un respaldo para ponerles una calificación. Si no tienen un archivo subido es como si no estuviesen entregando la tarea, ¿ya? Por más de que en el archivo de los otros compañeros esté también el nombre de esa persona, ¿ya? La razón es obvia porque ustedes mismos saben que cuando suben a la plataforma el sistema registra lo que ustedes están haciendo. Entonces, en realidad les estoy haciendo recuerdo, pero así hemos estado trabajando, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto de acá que se conoce como el análisis de modos de fallos y efectos, ¿ya? Tiene las iniciales de AMFC, se lo conoce como AMEF, tiene sus iniciales también en inglés, porque en realidad esta no es una herramienta que se haya creado en el Japón común, ¿sí? Individual igual se puede hacer. No hay, de 1 a 3 personas, ¿no? Pueden trabajar de forma individual, no es obligatorio que lo hagan en grupo. Entonces, esta herramienta, miren, nos permite hacer un análisis con bastante detalle de alguna máquina o algún sector. La recomendación del manejo de esta herramienta es que, uno, que no bajen muy el alcance del manejo de la herramienta a solamente piezas o máquinas que son muy pequeñas, ¿no? Pero tampoco hagan algo grande, o sea, que agarren y tomen toda una línea de producción en donde tienen muchas secciones, muchas máquinas. ¿Por qué? Porque la tabla se va a hacer bastante grande. Lo que sí se recomienda es que agarren secciones, ¿sí? ¿Cómo administra esa información aquí esta tablita, no? Lo primero es reconocer la sección, ¿no? La sección corresponde a el lugar donde está esta máquina, ¿no? En este caso en particular, yo estoy trabajando con un sector que se dedica al tema de envasado de gaseosas, de bebidas, de jugos,
Entonces, es un galpón bastante grande donde tienen una línea donde se hace el llenado, otra donde se hace el tapado, otra donde se hace, tiene, o sea, aparte del tapado, tiene un sellado de inducción, o sea, los juguitos tienen, no sé si alguna vez han visto con los yogures, por ejemplo, tienen un sello de aluminio y aparte de eso tienen la tapa, ¿no? Entonces tiene su sello de inducción, tiene la parte de tapado y aparte tiene la parte de paletizado. Pues no puedo agarrar todo eso, ¿sí? Lo que estoy haciendo es agarrar de esa parte, ese galpón que es el de envasado, estoy agarrando de esa línea de producción solamente lo que es la llenadora, ¿sí? Van a poner quién está realizando, aquí van a poner seguramente sus nombres, van a poner la fecha de realización, y esto del número de la hoja corresponde a que en realidad, así como les comentaba, nosotros estamos agarrando solamente una parte, pero en realidad después de hacer el tema de la llenadora viene la siguiente etapa, que es la parte del sellado, viene la otra que es el tapado y la otra que es el paletizado. Entonces, en realidad aquí tenemos varias hojitas de trabajo, ¿no? El nombre de la ficha ya es más por tema de gestión de calidad. Se le pone una numeración, una codificación para que se pueda identificar de forma más rápida esta hoja. ¿Ya? Por otra parte, miren, ya hablando del llenado de la tabla, tenemos varias columnas, ¿no? Una de ellas que indica la función. Cuando nosotros hablamos de la función, hay que identificar qué funciones cumple la máquina. ¿Ya? Después de identificar la función, hay que identificar lo que se conoce como fallos funcionales. El fallo funcional es una falta a la función que nosotros hemos identificado de la máquina. Como por ejemplo acá, dice la máquina, aquí como una función, tiene llenar a 40 litros minuto. Estamos hablando de una llenadora de jugo, de gaseosa, entonces tenemos que hablar de volumen, ¿no? De caudal, ¿qué volumen de líquido está llenando? Entonces, por una parte tenemos eso acá, ¿no? Y es más, nos está indicando con un valor numérico, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina también tiene una capacidad, ¿sí? El fallo funcional de esto va a ser 1, que los valores estén por debajo del caudal nominal. ¿Qué quiere decir? Que la máquina en ningún momento va a llegar a llenar a los 40 litros minuto, que es su capacidad nominal. Puede que llene a 30, 25. Está llenando un valor menor a la capacidad nominal, ¿sí? Pueden haber otros fallos. Uno que directamente, o sea, no es que no está llenando, aquí está llenando, pero no está llenando con el valor nominal de trabajo. El otro fallo podría ser directamente que no llene, ¿no? Y ya puede identificar así más fallos, todos los fallos que tenga la máquina y todas las funciones que cumpla también. En este caso es una llenadora, no cumple más que esta función, ¿sí? Para cada fallo funcional que yo vaya a detectar, puedo identificar distintos modos de fallo. El modo de fallo es cómo es que está pasando esta falla, ¿sí? Y para eso hay distintas categorías. Entre una de ellas puede ser atascamiento, fuga. Si estamos hablando de algún otro tipo de fallo funcional, podría ser, si es de carácter eléctrico, un cortocircuito, una sobrecarga, ¿no? Tienen algunos ejemplos más en el libro, en el texto que les he pasado que está en la plataforma. Le pueden dar una ojedita y van a encontrar algunos ejemplos más. ¿Ya? Cada uno de estos modos de fallo que vayamos a detectar van a tener una causa raíz. ¿Qué es lo que está ocasionando esta falla? ¿Sí? Entonces miren, de a poquito esto se está ramificando, ¿no? Se está abriendo de a poco. Entonces, en el caso de atascamiento, por ejemplo, hemos identificado, ¿no?, que pueden haber objetos extraños en las mangueras. Este tipo de máquinas tiene mangueras, entonces podría haber algún objeto extraño ahí, ¿no? O pueden ser algunos objetos extraños en las válvulas, que esté ocasionando algún atascamiento que no sea total, sino es un atascamiento parcial, ¿no? O sea, solamente está tapando hasta cierta parte. En el caso de fuga, igual. La fuga puede ser por algún mal estado de la manguera o puede ser por fallo del sistema de obturación en los puntos de conexión. Hablamos de mangueras, por lo tanto, al momento de empalmar, al momento de conectar, tienen puntos de conexión que se los conoce como accesorios, ¿no? Aquí yo les hago una pregunta, a ver, de conocimiento general. Estos elementos que trabajan con caudal, trabajan con presión, ¿cómo los seleccionamos? En la pregunta está la respuesta. Conociendo el caudal y la presión de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo un caudal superior o tengo una presión superior? ¿Qué es lo que le voy a hacer al equipo? Lo voy a sobrecargar. El equipo tiene retenes, tiene elementos que ayudan a obturar, ayudan a cerrar, a sellar,
¿no? Y que el fluido pase a determinada presión y a determinado caudal. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y le pongo un valor fuera del nominal? Voy a romper esos sellos, voy a lastimar el sistema de obturación, por lo tanto va a comenzar a haber fugas. ¿Sí? Ahí es donde entra un dato que es muy importante, que se lo conoce como PN, que es el PN, es presión nominal, ¿no? Y eso lo tienen los elementos, los accesorios, por donde generalmente circula algún tipo de fluido. No siempre en estado líquido, también puede ser a presión, como en el tema de aire, el aire comprimido, puede ser el tema de lubricantes trabaja con presiones mucho más elevadas, entonces el sistema de obturación es más robusto, ¿no? Entonces, el PN, la presión nominal, es un dato muy importante al margen del caudal. Otro dato que es importante es el diámetro nominal. ¿Qué diámetros de manguera yo voy a conectar? ¿Sí? Entonces, para fuga podría ser que haya algún problema también en el sistema de obturación, ¿no? Cada una de estas causas raíces que nosotros estamos detectando tienen algún efecto. El efecto se traduce en tres elementos importantes. ¿Cuáles son esos elementos? Que el efecto repercuta en la producción, vamos a producir menos o va a pasar algo con la producción, vamos a sacar elementos con menor calidad, algo va a pasar. En el tema de llenado, aquí por ejemplo, no estoy controlando el tema de volumen o peso, esa es otra función que podría yo colocar más abajo. No estoy controlando, ¿no? Hay un efecto, por ejemplo, si estoy agarrando y estoy llenando de más o estoy llenando menos, eso ya tiene que ver con la producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tres elementos, como les comentaba. Uno de ellos es si esto que hemos detectado afecta a la producción, si afecta al personal, o sea, puede el personal llegar a pasarle algo, correr algún tipo de riesgo de seguridad industrial, o finalmente afecta a la máquina. Son esos tres elementos. Esto que les estoy comentando de forma verbal, igual, de la misma manera, está en el texto, si desean darle una repasadita, justamente en este capítulo que es de organización técnica del mantenimiento, ¿ya? Entonces, son esos tres elementos más importantes: producción, personal y la máquina, ¿ya? Después de eso viene lo que se conoce como la valoración. En la valoración nosotros le asignamos de forma cuantitativa, todo lo que hemos hecho hasta aquí es cualitativo, son cualidades, esto ya es cuantitativo, vamos a hablar de números, donde nosotros valoramos lo que es la frecuencia de ocurrencia. ¿Qué es la frecuencia de ocurrencia? ¿Con qué tanta frecuencia puede darse este problema? Después de eso viene la gravedad, ¿qué tan grave es? Y después de eso viene la D, que es el nivel de detección. Entonces, ¿es fácil de detectar? No es fácil de detectar. Puede haber casos en los cuales a simple vista yo agarre, mire, está goteando y ya, de forma visual. Puede haber otros casos en los que no, o sea, tal vez tengo que tocar o hacer algo más. O puede haber un caso en el que necesariamente tenga que desarmar para poder ver. O peor todavía, necesito algún instrumento de medición para poder recién determinar el estado en el que se encuentra ese equipo, ese accesorio, ese elemento, ¿no? Entonces, después viene el nivel de detección. Después está el NPR. El NPR es la multiplicación de la frecuencia por la gravedad por el nivel de detección. Este valor de NPR nos va a ayudar a priorizar las tareas, ¿sí? Nos va a ayudar a priorizar las tareas. En ese capítulo de organización técnica del mantenimiento entran lo que son los niveles de criticidad, ¿no? Los niveles de criticidad nos ayudan a determinar tres categorías, A, B y C. La categoría A son equipos de alta importancia. ¿Cómo categorizamos la importancia? Esta es una forma de categorizar la importancia de los equipos o donde nosotros vamos a enfocarnos al hacer el mantenimiento. Puede ser también el costo, puede ser que el equipo sea muy importante para la producción, ¿no? Son algunos criterios que nos ayudan a determinar que ese equipo es de categoría A. La categoría B son equipos comunes de trabajo recurrentes, se diría, así que los hacemos constantemente de mantenimiento, limpiezas, ajustes, algún cambio de pieza, ¿no? Esa es categoría B. La categoría C son trabajos de parada de planta. Esas categorías existen, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si hay alguna falla en un equipo que es de categoría A? Yo dejo de hacer mi categoría B, dejo de hacer mi categoría C, me enfoco en la categoría A, ¿no? A eso nos ayuda, digamos, esto de los niveles de criticidad. De alguna manera, esta herramienta ayuda a establecer la importancia, ¿no?
Es uno de los criterios, así como les decía. Aparte de eso hay otro criterio que es económico, hay otro criterio que se hace el análisis de producción y así, ¿no? Para determinar la importancia. Este es uno de ellos. Entonces, según lo que estamos viendo, ¿no? En el caso de objetos extraños en las mangueras, eso solamente afecta a la producción. ¿Por qué? Que haya un objeto extraño en una manguera no afecta al personal y no afecta a la máquina, no directamente, ¿sí? Objetos extraños en válvulas. Ah, ya estamos hablando de una válvula. No solamente va a afectar a la producción, la válvula es un equipo de la máquina, ¿no? Entonces estamos afectando también la máquina, ¿sí? En el caso de fugas, una manguera en mal estado solamente afecta a la producción. Y estos son elementos que más adelante acá, en recomendaciones, debemos establecer qué acción vamos a tomar y qué mantenimiento vamos a aplicar. El fallo en sistemas de obturación. Fallo en sistemas de obturación, igual, ¿no? Aparte de la producción, incluso yo aquí aumentaría que afecta a los equipos, ¿no? Pero no estamos hablando de válvulas, estamos hablando de accesorios. Entonces, no es tan importante. Un accesorio, una manguera, no son equipos tan importantes. ¿Por qué? Porque generalmente los tenemos en stock, no son bastante caros, y son equipos que generalmente esperamos que se arruinen, esperamos que fallen para recién cambiarlos, ¿sí? Esta parte de recomendaciones es una de las más importantes y es donde ustedes van a establecer la solución al problema que hemos detectado. Y no solamente la solución, sino el tipo de mantenimiento que van a aplicar. ¿Qué tipos de mantenimiento conocen? A ver, un ejemplo, compañero. Cualquier mantenimiento. Correctivo. Ah, el correctivo. Dice, por ahí están diciendo preventivo. ¿Qué otros mantenimientos más? Predictivo. Después, el de averías, muy bien. Después, correctivo, ¿ya han dicho? Ah, bueno, yo he dicho. Después de eso, hay un mantenimiento que lo van a ver en la grabación que les dejé, que es el mantenimiento paliativo, que igual de alguna manera les había comentado cuando estábamos hablando del mantenimiento de averías. El mantenimiento de averías, hemos dicho, es un mantenimiento que requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la falla ha ido más allá del correctivo y es una falla grande. Y ahí es donde entra el mantenimiento paliativo. El mantenimiento paliativo es algo que ocurre en el asfalto, en las calles, en las avenidas. ¿Qué es lo que sucede? A ver, para que entiendan qué es paliativo. Agarran, van, lo parchan y ya. Y de aquí a un tiempo se va a volver a pasar el mismo error, ¿no es cierto? Eso es paliativo, ¿no? Es un error que se corrige de forma provisional. Generalmente en industria pasa esto, ¿por qué? Porque no podemos hacer parar la máquina, entonces tenemos que subsanar de forma inmediata para que continúe trabajando, ¿no? Entonces, no es un mantenimiento permanente, ¿no? Es algo que lo estamos haciendo hace rato, que posteriormente vamos a tener que corregir por completo, ¿no? El paliativo. Existe otro que es el mantenimiento de mejoras. ¿En qué consiste el mantenimiento de mejoras? Este mantenimiento lo hemos mencionado ¿en dónde? Lo hemos mencionado en la TPM. No se acuerdan ni lo que hemos visto hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué era la TPM? Mantenimiento productivo total. Hemos visto varios pilares de la TPM. Uno de ellos era las 5S japonesas, ¿no es cierto? Y había otro que era el mantenimiento de mejoras. ¿Qué es el mantenimiento de mejoras? Mantenimiento de mejoras es un error que ha pasado, pero que si nosotros corregimos va a volver a pasar. ¿Y qué requiere? Requiere un rediseño, requiere una mejora. Otro mantenimiento que habíamos visto, el mantenimiento de calidad. No sé si se acuerdan. El mantenimiento de calidad era cuando nosotros agarramos, y se refiere más al tema de calibración, calibramos la máquina para que ésta saque productos, no sé, si estoy controlando la parte de peso, si estoy controlando con nivel o con lo que esté controlando, tiene que controlar con el peso requerido y con la altura, el nivel requerido también, ¿no? Entonces todos los equipos tienen que estar también calibrados, ¿no? Entonces, ustedes van seleccionando el tipo de mantenimiento que van a aplicar. No se limiten, miren, les he dado un abanico de distintos tipos de mantenimientos. No se limiten solamente a correctivo, preventivo, predictivo, ¿no? Aunque son los más usuales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso esto afecta a la producción, estamos hablando de objetos extraños en mangueras. El mantenimiento es correctivo, estamos hablando de una manguera, ¿no? No puedo aplicarle un mantenimiento preventivo y sacar la manguera antes de que ésta se arruine, ¿no? O se seque o le pase algo.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Abrimos los puntos de conexión, verificamos y en algún caso, si es necesario, soplamos la manguera y después de eso el mantenimiento que vamos a aplicar es el mantenimiento correctivo. En el caso de objetos extraños en válvulas, ¿no? Aquí vamos a agarrar, vamos a desmontar la válvula, vamos a desarmar la válvula y vamos a verificar y realizar pruebas sin carga para ver qué es lo que está pasando. El mantenimiento en este caso es preventivo y correctivo, ¿no? Estamos hablando de la manguera en mal estado. Una manguera en mal estado normalmente es una manguera, es algo que se puede cambiar, no es necesario cambiarlo antes de que falle. No estamos hablando de mantenimiento correctivo. La solución es que si la manguera está en mal estado es directamente cambiar la manguera, ¿no? En el caso de los sistemas de obturación, estamos aplicando mantenimiento correctivo porque en algunos casos, algunos accesorios vienen patentados, entonces no puedo cambiarle los anillos de retención o los elementos que tienen para obturar, no lo puedo cambiar, tengo que cambiar todo el equipo, ¿no? Mantenimiento correctivo, igual esperamos al que falle, ¿no? Sobre esto, aquí habíamos detectado otro fallo funcional. Yo les estaba mencionando otra función que vendría a ser, por ejemplo, el controlar el peso en el llenado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí la tablita yo les estoy, bueno, he tratado de llenar acá en base a un ejemplo, pero obviamente sobre esto se puede seguir trabajando, ¿no? El fallo que nosotros tenemos acá de llenado va a incurrir a otros modos de fallo, otras causas, raíces, otros efectos, otra valoración y otras recomendaciones. Y aparte de eso, voy a poner el otro la otra función que es el control de peso, ¿no? Sobre eso voy a tener su fallo funcional o sus fallos funcionales, voy a tener los modos de fallo, causas, raíces, efectos, valoración y recomendaciones. Entonces, dan cuenta, la tablita se hace bastante extensa, ¿cierto? Un poquito más. Las escalas. Las escalas las tienen más abajo. Si nosotros hablamos, ¿a eso te refieres? ¿La frecuencia, gravedad, detección? ¿O a esta numeración 1? A esta. Es que es correlativo. Esta es la primera función. Esta primera función tiene un fallo funcional, dos fallos funcionales. Este fallo funcional tiene un modo de fallo, dos modos de fallo. Este modo de fallo tiene una causa raíz, dos causas raíz. Esta causa raíz solo tiene un efecto, esta tiene solo un efecto y así. Es correlativo, ¿no? Entonces aquí yo tengo el 2, este 2 va a tener igual acá un modo de fallo, dos modos de fallo, tres modos de fallo y así. Es correlativo. Ahora, para el NPL, la frecuencia. Aquí la máquina que ustedes vayan a seleccionar, obviamente tiene que ser una máquina de la que tengan mucho conocimiento, ¿no? Porque si no, esto no va a ser sencillo, ¿no? Que ustedes determinen la frecuencia con la que puede aparecer ese problema que han detectado en la máquina y le den un valor numérico, tienen que conocer bastante bien la máquina, ¿no? Es imposible 1 a 2, es remoto 3 a 4, ocasional 5 a 6, frecuente 7 a 8, muy frecuente 9 a 10. La gravedad es insignificante, no afecta ni producción, ni personal, ni máquina, no afecta nada. Moderado, ya, podría afectar tal vez un poco a la producción, o, no estoy diciendo I, o al personal, o a la máquina. Es importante cuando ya podamos afectar no solamente la máquina o al personal, o la producción y el personal, o la producción y la máquina. Estamos hablando de crítico cuando estamos hablando de los tres, y estamos hablando de catastrófico con que incluso se podría haber afectado toda la línea de producción, ¿no? Hay algunos casos que son así, son bastante importantes. Por ejemplo, no sé si han visto o han oído hablar de la catástrofe de Chernobyl. Y eso ha sido una catástrofe y en lo que se ha analizado ha sido por tema de falla de mantenimiento, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la falla de mantenimiento por algo que no se ha detectado en su momento ha incurrido en algo que ha sido catastrófico. Entonces, hay situaciones así, ¿no? En las que comprometen muchas más cosas. El nivel de detección, así como les había comentado, ¿no? Hay cosas que podemos ver, otras que tal vez podemos agarrar, tocar, ¿no? Podemos oler, sentir, o tal vez necesitamos desarmar, estamos subiendo de nivel, o tal vez necesitamos no solamente desarmar, sino también necesitamos algún equipo para poder medir, ¿no? O algún equipo de mantenimiento predictivo, por ejemplo, ¿no? Entonces la detección ya no es tan sencilla, ¿sí? Muy bien, hasta acá para esta tablita. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta.
¿Sí? Disculpe, no sé si puede repetir la parte de las categorías de la clasificación por importancia de mantenimiento de Los tipos de, partes. los tipos de mantenimiento. Sí, las categorías A, B. Ah, ya, la criticidad. Tenemos tres categorías. Uno, lo que es la categoría A, la categoría B y la categoría C. La categoría A son equipos que son muy importantes. ¿Cómo sabemos que el equipo es importante? O alguna pieza del equipo. Cuando hablamos de piezas o elementos, o estamos trabajando tomando en cuenta las funciones de la máquina, esto de acá nos está categorizando. Miren, acá ¿cuál sería el más importante? A ojo de buen cubero. El que tiene 108, objetos extraños en las válvulas, ¿no? El siguiente más importante sería fallos en sistemas de obturación. El siguiente más importante, mangueras en mal estado. El siguiente más importante, objetos extraños en mangueras. Hay otro criterio que es económico. Si la máquina cuesta muy caro, entonces sí es crítica. No podemos esperar a que falle o que pase algo. ¿Por qué? Porque la máquina en sí cuesta caro y obviamente los repuestos y las reparaciones también cuestan caro. El otro criterio es en base a la producción, ¿no? Si el fallo que implica en la máquina afecta a una línea de producción, entonces es crítica la máquina, ¿no? Eso es para la categoría A. La categoría B son trabajos que nosotros conocemos como comunes, ¿no? Limpiezas, ajustes, son trabajos de rutina, de mantenimiento. Y la categoría C corresponde a lo que son trabajos de parada de planta, ¿no? Parada de planta. La parada de planta es cuando para la planta y necesariamente se hacen varios mantenimientos, ¿no? Ahí es donde esos mantenimientos que hemos hecho de forma paliativa se tienen que concretar, se tienen que volver mantenimientos ya definitivos, ¿no? Hay algunas empresas que hacen paradas de planta mensualmente, hay otras que hacen cada 2, 3 semanas, hay otras que hacen bimestralmente, ¿no? Y hay algunas que hacen paradas de planta, pero por secciones. Ahora estamos hablando, como es por secciones, estamos hablando de plantas bastante grandes, ¿no? Yacimientos, los de la refinería trabajan de esa manera. Salvo que tengan la implementación de algo nuevo, hacen una parada general, pero después hacen paradas de planta por partes, ¿no? En San Cristóbal, que es igual otro lugar bastante grande, es igual, trabajan por partes, ¿no? La parada de planta no es una parada total, es una parada parcial, ¿no? Y esas son las categorías. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, la más importante sería la categoría C. La categoría A. Si tú tienes incluso un trabajo un trabajo que sea B, por ejemplo, que es un trabajo de rutina, y ocurre o pasa algo en un equipo que es de categoría A, siempre te vas a ir a la categoría A. Cuando estás haciendo trabajos de parada de planta, todo está parado, ¿no? Entonces dejas de lado los trabajos de rutina y te enfocas en los trabajos de parada de planta. Ahora, si es por secciones y ocurre de que hay una parada en un equipo que es de categoría A, la parada de planta reprogramas y te vas a la categoría A, ¿no? Siempre se prioriza a estos equipos porque son críticos, se los conoce como los más críticos, ¿no? En este caso está mi llenadora. La llenadora en sí, el equipo como viene, es un equipo crítico. Si la llenadora falla, deja de llenar, deja de producir, ¿no? Los criterios, uno son el económico. Uno es el económico, el otro es en base a la producción y el otro puede ser, así como estamos viendo acá, en base a las funciones. ¿De esta parte hay alguna duda, alguna consulta más? ¿Cuál tipo de máquina vamos a elegir? La máquina que ustedes conozcan, ¿no? Ahora, incluso si me dicen, hasta voy a hacer mantenimiento de una máquina de soldar, por más sencillo que parezca, no es tan sencillo, ¿no? Las inverter que vienen ahora, o sea, aparte del mantenimiento periférico, de limpieza, hay que revisar su transformador, y la parte más complicada es la placa, ¿no?
Incluso máquinas pequeñas que quieran seleccionar tienen cierto grado de complejidad si lo analizan, ¿no? Ahora, tampoco se van a ir a extremos de máquinas muy pequeñas, ¿no? Una plancha. Podrían ver, o sea, ustedes vean algo que ustedes conozcan, ¿no? Pero no algo tampoco tan pequeño. Ustedes van a seleccionar. Un microondas. ¿Y qué? ¿Perdón? Microondas. No electrodomésticos, vamos a algo más industrial. Por eso decía, incluso la máquina de soldar, ¿no? Podrían seleccionar, no sé, un taladro de banco, un torno, una fresa, ¿no? El torno o la fresa tiene un montón de funciones, es mucho más complejo, ¿no? Vean ustedes, les estoy dando a elegir, pero cuidado me vengan con cosas, un microondas, un electrodoméstico, que no... ¿Qué? Hasta el 12. 2, hasta el lunes. Esta y la de costos, ¿no? Y aparte de eso, vamos a tener cuestionarios, como les decía, para que vayan leyendo, ¿no? Eso va a ser en el transcurso de la semana. Un poquito más fuerte, ¿no? Uy. No, de mantenimiento nuevamente, esta es la actividad 3 y van a tener 2 actividades más donde van a hacer cuestionarios, ¿no? Entonces ahí ya no tienen que entregar nada, entrar y responder. Y los cuestionarios van a ser desde la primera clase, desde la clase 4. Hasta antes de organización técnica del mantenimiento. Estamos hablando desde la primera parte que era de introducción hasta lo que es clasificación del mantenimiento. O sea, organización técnica tienen esta tarea y la parte de lubricación que todavía no va a estar. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Cuándo lo va a habilitar? Hasta el día de mañana les voy a ya confirmar. Yo creo que para el viernes ya va a estar habilitado. Les voy a dar un buen rango de horas. Ojo que cuando entran, no va a ser todo ese lapso de tiempo, ¿no? Van a tener, ingresan y van a tener una horita para responder. No va a estar complicado, o sea, solamente den una leidita, nada más. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta más hasta acá? ¿Cuántas funciones? Las que encuentres. No hay un número. Ahora, ojo que si tú me pones una máquina y yo detecto funciones que no has puesto, te voy a poner trabajo incompleto. Por eso les digo, o sea, si ustedes seleccionan, voy a hacer esta máquina, tienen que tener conocimiento de esta máquina. Entonces, no hay un límite. Esto es solamente un ejemplo. Y esto ahorita les he demostrado que tiene más, ¿no? Tiene más funciones, tiene más fallos funcionales. Entonces, del equipo que ustedes vayan a seleccionar, ustedes lo van a hacer completo, ¿no? Tiene que estar todas las funciones que corresponden a esa máquina, todos los fallos, todo lo que vayan a detectar. Lo primero que reviso yo son las funciones y el fallo funcional. Si esto no está bien definido, esto de acá está, de por sí ya está incompleto, ¿no? Y son todos los fallos que pueda llegar a tener. Todos los fallos que ustedes puedan detectar, que tenga la máquina, ¿no? Ya está habilitado. Esto ya está habilitado en la plataforma. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta más? Ya. Vamos a entrar con esta parte que corresponde a lubricación, ¿ya? Para esta parte de lubricación hay que hablar sobre lo que se conoce como tribología, ¿ya? La tribología es lo que nos ayuda a nosotros a hacer todo el análisis del aceite, del lubricante, de la grasa, de todo lo que son los lubricantes, ¿sí? La tribología es una ciencia que ayuda a estudiar todos estos fenómenos que corresponden a la fricción y a los elementos que ayudan a que ya no haya fricción. Hablamos de distintos tipos de fluidos. Ojo, no estoy hablando solamente de lubricantes. Incluso el aire comprimido se considera como un elemento que ayuda a que no haya fricción. Y es por eso que no sé si han visto estas nuevas tecnologías de desplazamiento de elementos en las fábricas. Utilizan un sistema de dosificación de aire comprimido con ranuras y el objeto se mantiene suspendido en el aire y de esa manera se transporta. Ya no necesitan ni rodillos ni ningún otro elemento, ¿no? Entonces, esto de la tribología analiza no solamente el tema de lubricantes, sino todo lo que corresponde a la parte de fricción, ¿sí? Por otra parte, el tema de lubricación, que en realidad es el tipo de fluido que ahorita nos interesa,
¿no? Nos indica acá la ciencia de reducción de la fricción mediante la aplicación de un material para mejorar la solidez de movimiento de una superficie con respecto a la otra. Cuando hablamos de lubricación, hablamos de un elemento que crea una película de recubrimiento entre las superficies que evita de que las superficies tengan un contacto directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las superficies, cuando tienen contacto directo por el mismo trabajo y la fricción, generan temperaturas tan elevadas que llegan a producir microsoldaduras. Lo que en algún momento, no sé si han escuchado, se conoce como gripado, se conoce como atascamiento, ¿no? Son microsoldaduras. O sea, es la falta de lubricante o el poco lubricante que da lugar a que las piezas tengan contacto directo y por la carga, la velocidad, generen temperaturas tan elevadas que llegan al punto de fusión del metal. Entonces crean microsoldaduras, ¿no? Estamos hablando de lubricantes, entonces hay que hablar de hidrocarburos. ¿De dónde proviene el petróleo? Exacto, es un proceso de descomposición de los desechos. Hablamos de millones de años de descomposición, por si acaso, entonces estamos hablando de los desechos de los dinosaurios, ¿no? A lo que me voy con esto es que, uno, el petróleo es un recurso no renovable, es un recurso finito, ¿no? Se lo hacen pozos de exploración, sacan el petróleo y tiene un volumen determinado, ¿no? La otra pregunta que quisiera hacerles es, ¿el petróleo que nosotros tenemos en Bolivia será el mismo que está en Brasil, será el mismo que está en Europa o en cualquier otra parte del mundo? No, ¿Por qué no? según las características urbanas que había en cada región. Según las características del terreno, según las características de cada lugar. La tierra que nosotros aquí tenemos tiene distintos tipos de composición, minerales. Lo mismo pasa en otros lados, ¿no? Puede que en otros lados tengan más elementos como impurezas. Puede que acá, por ejemplo, el petróleo que tenemos no tiene tantas impurezas. El proceso de refinación es un poco más sencillo y se aprovecha más el material, ¿no? Entonces, uno, y esto quiero que entiendan, el lubricante que se saca del petróleo en distintas partes del mundo no es el mismo. Y es por eso que vienen calidades, ¿no? Tenemos distintas marcas y hay personas que prefieren no comprar mucho nuestro petróleo y prefieren comprar otras marcas que vienen de otros países. ¿Por qué? Porque las características del lubricante son diferentes. Al margen de los aditivos que se les pueda poner. Más adelante vamos a hablar de los aditivos. ¿Sí? Entonces, estamos todos de acuerdo que el petróleo que se saca en distintas partes del mundo no es el mismo, por lo tanto el lubricante no es el mismo tampoco, ¿sí? Después de eso viene lo que son los procesos de refinación, ¿no? Esto es algo genérico, no les estoy diciendo que esto que están viendo ahorita pasa en todas las refinerías del mundo. Cada refinería se reserva el proceso de refinación porque utilizan entre solventes, procesos, tienen hornos especiales, entonces el tratamiento es diferente. Pero de forma genérica, este es el procedimiento. El primer paso se lo conoce como destilación atmosférica, en donde nosotros tenemos un horno que trabaja a 350 grados, donde entra el crudo de petróleo y de ahí salen el diésel, salen algunos gases, sale la gasolina, estos gases que salen al medio ambiente, que son metano, entre algunos gases que son nocivos, en realidad no salen directamente al medio ambiente. Es por eso que los hornos tienen una chimenea y es en donde se comienza a quemar estos gases, ¿no? De esto de acá salen también algunos residuos que se los utiliza para la elaboración de asfaltos, ¿no? Después de esto sale lo que se conoce como bases lubricantes y entran a lo que es el proceso de destilación en vacío. Tenemos otro horno donde está trabajando a 350 grados y de acá nosotros extraemos lo que se conoce como básicos de aceite ligeros, medianos y pesados y botamos otros gases. Después entra a lo que es extracción por solventes. En la extracción por solventes entran estos aceites. Ojo que aquí lo está poniendo todo en uno, pero en realidad los ligeros no entran al mismo lugar, o sea, se separa aquí, entran los ligeros a un lado, los medianos a otro y los pesados a otro. Se ponen solventes acá y sale lo que se conoce como base de lubricante mejorado. Después entra una torre de enfriamiento que se lo conoce como extracción de cera por frío, en donde se trata de forzar a la condensación del lubricante.
Digo que se trata de forzar porque una de las propiedades del lubricante es de refrigeración, ¿no? Entonces se trata de alguna manera de forzar y se saca lo que es la cera y sale lo que se conoce como básico sin cera. Entramos a una última etapa que se lo conoce como hidrofinalizado, en donde sale ya lo que se conoce como aceite base, ¿sí? Se lo conoce como aceite base mineral. Y de esto se van a acordar, de esto que les estoy mostrando ahorita. Aceite base mineral, grupo 1. Este IB que están viendo no es número romano, por si acaso, quiere decir índice de viscosidad de 80 a 120, ¿sí? Entonces, de todo este proceso sale lo que es el aceite base. Hay procesos parecidos, pero para sacar lo que es el aceite vegetal y lo que es el aceite sintético, semisintético, que se lo saca a través de procesos químicos, ¿sí? Tenemos entonces aceites bases que son minerales, sintéticos, semisintéticos y vegetales, ¿sí? Esto que dice grupo 1 se van a acordar porque el grupo 1 de forma específica es para aceites base minerales. ¿Qué quiere decir minerales? Que salen del petróleo, ¿ya? Muy bien. El siguiente paso es determinar los tipos de lubricante, ¿no? Tenemos lubricantes que son como estos que estamos viendo acá, líquidos, las grasas que corresponden a una categoría de semisólidos y los otros que son barras sólidas. No sé si alguna vez han visto las barras sólidas de grasa. Generalmente, cuando utilizamos estas barras sólidas, se utiliza en maquinaria que es bastante grande, tiene trabajo bastante pesado, estamos hablando de velocidades muy bajas de rotación y cargas muy elevadas, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza en maquinaria pesada, ¿sí? De trabajos, bueno, no se le dice maquinaria pesada, sino el factor de servicio corresponde a equipo pesado, ¿sí? Entonces son potencias de trabajo y torques muy elevados y velocidades muy bajas de rotación. Entonces, estos bloques entran a las máquinas, la misma máquina comienza a triturar y esto que está triturando crea como una cubierta que ayuda como un sistema de obturación, ayuda a sellar la máquina al mismo tiempo que está lubricando, ¿sí? Existen normas de aplicación para los lubricantes. Por una parte tenemos, no está mencionando aquí, pero también entra la norma ISO, tenemos la norma SAE, la norma API y la CTM. La ISO, SAE, la API generalmente son utilizadas para determinar categorías, tipos de lubricantes. La ACTM es una norma que no ayuda a ver tipos de lubricantes, sino ayuda a verificar estados de lubricantes. Por ejemplo, la ACTM tiene ensayos para la grasa, en donde ayuda a determinar grados de consistencia. Y gracias a estos grados de consistencia de la grasa, esta norma ayuda a determinar aplicaciones. Dice, este grado de consistencia es para esto, esto es para esto, esto es para esto, y nos ayuda a darle aplicaciones, ¿sí? Posteriormente, esto que es el grado de consistencia, nosotros ya nos estamos aproximando al tema de hacer algunas prácticas. Tenemos aquí en el instituto un kit, lamentablemente solamente uno, pero tenemos un kit que es para análisis de grasas, que utiliza esta información que es normalizada del ACTM de consistencias y la aplica en ensayos que utiliza SKF para determinar el estado de la grasa, ¿sí? Entonces, la ACTM es una norma que nos ayuda a establecer ensayos, ¿no? Para ver qué características tiene el lubricante, ¿sí? Dentro de las propiedades que tiene el lubricante, control de la fricción, tenemos por otra parte, ¿dónde está? El control del desgaste, el control de la corrosión, temperatura, les dije que era como un refrigerante, control de la contaminación y finalmente transmisión de potencia. ¿En qué consiste esto de el control de la fricción? Hemos dicho que entre superficies, ahorita estamos viendo esto a nivel micro, por eso es que se ve la superficie así, como un acabado superficial que pareciese que no es fino, pero esto no se nota a simple vista, ¿no? Es una vista micro, entonces las superficies generalmente no tienen una superficie regular, vienen bastante accidentadas, y el lubricante entra como una película de separación. Si esta pieza, por ejemplo, quisiese moverse a este lado, esta pieza de acá como reacción, ¿hacia qué lado va a tender a moverse? ¿Hacia el mismo lado? Estoy hablando como reacción. ¿O al lado contrario?
al lado contrario. Entonces, ¿qué es lo que le está... Miren, ahorita estamos agarrando un pedazo de la película del lubricante. ¿Qué es lo que está pasando? Una fuerza está yendo a un lado, la otra al otro. ¿Qué está pasando en ese pedazo que estamos analizando de la película lubricante? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué se llama esto, Pedro? No. ¿Qué se llama esto? No estoy haciendo esto. Si yo agarro esto es comprimir. Si yo agarro esto, No son fuerzas ¿es qué? tangenciales. No. No son fuerzas tangenciales. En realidad son axiales. Tracción. No, tracción sería jalar a los lados contrarios. Miren, se han acordado de dos, les falta una más. Tracción, compresión, y la otra, ¿cuál es? No, corte. Es corte. Esto no es compresión, es corte. Es corte. Lo que sucede, ¿y por qué les estoy mencionando esto? Porque gracias a la fricción que hay, este fenómeno que estamos viendo acá, que es de corte, es lo que deteriora al lubricante, es lo que hace que la viscosidad vaya deteriorándose de a poco del lubricante, ¿no? Y es por eso que cada lubricante viene para ciertas máquinas. ¿Por qué? Porque el lubricante llega a soportar cierto tipo de cargas. Esto que estamos viendo acá de las fuerzas son cargas, ¿no? Cargas que el lubricante de alguna manera tiene que soportar. Ustedes dirán, pero esto es un fluido, ¿cómo va a tener esfuerzos de corte? Tiene. En fluidos que son con diferente viscosidad como el agua, también hay esfuerzos de corte. Son fenómenos que ocurren cuando, por ejemplo, existe esto que es que se lo conoce como golpe de ariete, no sé si alguna vez han escuchado. Que es cuando agarran, cierran una válvula de golpe y es como que ustedes están corriendo con un bañador, un balde de agua y frenan de golpe. ¿Qué es lo que va a pasar con el agua? Va a ser esto. Ver a un lado, ver al otro lado, ver a un lado, ver al otro lado. Eso va a ser, ¿no? Entonces, esto del fenómeno de corte, miren, es algo que deteriora la viscosidad del lubricante, ¿sí? Es uno de los fenómenos que ayuda a deteriorar. Entonces, de esa manera es que nosotros controlamos la fricción, ¿sí? Por otra parte, miren, tenemos el tema, ya hemos hablado del control de la fricción, tiene propiedades anticorrosivas. La falta de lubricante puede incurrir a que nuestros elementos, nuestras piezas mecánicas tengan este tipo de problemas. Y más que todo, incluso si el lubricante está en mal estado, porque el lubricante tiene propiedades de emulsificante. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene propiedades en las cuales extrae la humedad o las partículas de agua que puedan existir. Partículas de agua pueden llegar a producir esto, ¿no? Que el lubricante no haya podido deshacer, ¿ya? El tema del control de la temperatura, como les decía, el lubricante también funciona como refrigerante, ¿sí? Hasta cierto punto, porque el lubricante también reacciona como cualquier tipo de fluido a la temperatura, ¿no? Con temperaturas muy elevadas, la viscosidad se va a ver afectada, o al caso contrario, con temperaturas muy bajas, ¿no? Después tenemos el tema de contaminación, ¿no? Las suciedades, impurezas, de alguna manera, el lubricante ayuda a eliminar. Después de eso viene el tema de transmisión de potencia, ¿no? Transmisión de potencia, todo lo que es hidráulico. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con fluidos hidráulicos que con fluidos como ser el aire comprimido? ¿Qué diferencias tiene? Velocidad y fuerza, ¿no? Cuando hablamos de aire comprimido, no quiere decir que no tiene fuerza. Puede llegar a grandes fuerzas, digamos, grandes capacidades de carga, pero no como el lubricante, como el aceite. El aceite tiene mayor capacidad de carga y eso es porque no es compresible, ¿no? Y no es compresible por ese fenómeno también que hemos visto de resistencia que tiene a los esfuerzos de corte, ¿sí? Entonces, el lubricante trabaja con más cargas, es más lento, y el aire comprimido trabaja con cargas más bajas, pero es más rápido, es más preciso, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de aceites base lubricantes tenemos? Los que les había mencionado. Los minerales, los semisintéticos, sintéticos y los vegetales, ¿sí? Los minerales normalmente provienen del petróleo, los sintéticos provienen de procesos químicos, solventes, y los vegetales provienen de elementos naturales. En algún momento se estuvo explorando el tema de sacar de las semillas de girasol, en otro momento, incluso ahora se está analizando el tema del arroz, ¿no?
pues están viendo alternativas para que de forma vegetal se puedan extraer estos aceites, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo los distinguimos? Lo que les había dicho, el grupo 1, ¿a qué aceite corresponde? Aceite base mineral, ¿no? Después tenemos el grupo 2 y otro que es el PAO. Este es un semisintético y este es un sintético. Existe diferencia incluso en la contextura del lubricante, ¿no? El color, ¿sí? Después de esto tenemos lo que se conoce como el blending. ¿Qué es el blending? Es un sector donde mezclamos ese aceite base, ya sea mineral, vegetal o sintético, semisintético, con los aditivos. El blending, así como está mostrando acá, por si acaso no es que entran los tres en uno, entra uno de ellos y después de eso aquí vienen los aditivos. Y hay una tolva donde tiene un agitador que comienza a mezclar como si fuese una licuadora, ¿no? Obviamente acá se controla la velocidad, se controlan muchos elementos, cosa de que salga de forma homogénea la mezcla. Además de que depende del lubricante que uno quiere sacar, el lubricante terminado, los aditivos que uno le vaya a poner, ¿sí? Porque hay distintos tipos de aditivos. Esta tablita la van a revisar, tal vez aquí no se nota muy bien. Tiene distintos valores de fricción, ¿ya? Acá, el tema de la viscosidad es algo bastante importante cuando hablamos de lubricantes. Lubricantes, no importa si son líquidos, si son semisólidos, ¿no? O sólidos por completo. La viscosidad se mide de la siguiente manera. Baja viscosidad y alta viscosidad. Como baja viscosidad, ¿qué pueden apreciar acá? ¿Qué le está pasando al lubricante? Las gotas son más seguidas. Las gotas son más seguidas. ¿Qué quiere decir que le está pasando al líquido? Es tan fluido que está yendo muy rápido, ¿no? ¿Qué pasa con este otro? El lubricante es un poquito más duro y está fluyendo de forma más lenta. Esto es lo que se conoce como lubricantes con viscosidades elevadas y esto con viscosidades bajas, ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones, las viscosidades bajas van generalmente para velocidades elevadas y no para velocidades bajas. Y van para cargas bajas, pero no para cargas elevadas. En cambio, cuando hablamos de alta viscosidad, la alta viscosidad no puede ir con velocidades rápidas. ¿Por qué? Así como están viendo que está fluyendo bastante lento, ¿qué es lo que va a hacer con el sistema? Lo va a frenar, lo va a sobrecargar, ¿no? Pero este de acá sí trabaja con cargas rápidas o con cargas elevadas, no con cargas bajas, ¿no? No sé si se entiende la relación. Baja viscosidad trabaja con velocidades elevadas y con cargas bajas. Baja o alta viscosidad trabaja con velocidades bajas y cargas elevadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es cierto que en un motor, cuando más que trae y le das una de alta viscosidad, va mejorando el motor, su combustión, digamos. Un poquito más fuerte, perdón. Cuando un motor es más viejo, le pones un aceite de alta viscosidad, va a mejorar el motor y su compresión. En realidad, si el motor es bastante viejo, quiere decir que ya tiene un desgaste severo. ¿Qué quiere decir eso? Que el ajuste ya no es el mismo. Ponte, cuando una movilidad es nueva, el aceite que se le pone es sintético. ¿Por qué? Porque es bastante delgado y soporta, así como les decía, este fenómeno que están viendo de baja viscosidad, alta viscosidad, es un fenómeno también por temperatura. ¿Qué pasa si vamos a un lugar que es bastante frío? El aceite se va a volver más viscoso. Si estamos en un lugar que es más cálido, va a ser todo lo contrario, va a bajar la viscosidad. ¿Qué pasa con la máquina cuando es nueva? Genera temperaturas elevadas. Y el aceite mineral, lamentablemente, con temperaturas elevadas, baja la viscosidad. Entonces ya no va a crear esa película de separación. Es por eso que se usa aceite sintético. Después de un determinado tiempo, comienza a tener ya un desgaste, a desprender el material. Entonces ya se cambia el aceite por uno normal. ¿Por qué? Porque ya tiene el espacio necesario para que el aceite entre por esos espacios, ¿no? Ahora, lo que tú estás diciendo es un desgaste severo. Entonces, generalmente se utiliza este tipo de lubricantes como sistema de obturación. Así como les decía, ¿no? Estas máquinas que son así grandes, enormes, que utilizan los bloques, comienzan a deshacer este bloque y crea un sistema de obturación, de sellado, ¿no? Lo mismo pasa con el motor. Un aceite que es de alta viscosidad va a crear una recubierta que va a ayudar a obturar, a sellar. ¿Por qué? Porque si no haces eso, va a comenzar a
hacer la combustión del aceite con el combustible, ¿no? Entonces, en realidad no es que va a mejorar el rendimiento, y tampoco es bueno colocar en una máquina que es ligeramente nueva un aceite que es de alta viscosidad. ¿Por qué? Porque vamos a sobrecargar y vamos a hacer que el desgaste sea más rápido, ¿no? Entonces, es más o menos esa la relación, ¿sí? Aquí tienen algunas relaciones. Esta de acá es importante, ¿ya? En esta parte de acá estamos viendo los grados, ¿no? El grupo 1, que es el mineral, lo que les decía, ¿no? El grupo 2 y 3 son semisintéticos, y el grupo 4 y 5 son sintéticos. El índice, el IB, el índice de viscosidad que están viendo acá, ojo, índice de viscosidad no es lo mismo que viscosidad, ¿ya? El índice de viscosidad es una relación entre la viscosidad absoluta y la viscosidad relativa del lubricante, ¿ya? No es la viscosidad en sí. Aún así, el valor que nos está determinando acá nos demuestra de que aceites que son sintéticos, semisintéticos, tienen una mejor reacción con la viscosidad, ¿no? Y es por lo que estábamos explicando hace un momento, ¿no? El aceite sintético, que es más delgado, al margen de la temperatura, no disminuye sus propiedades de viscosidad como lo hace un aceite mineral, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que el aceite sintético es también más caro, es mucho más caro, ¿sí? Tenemos aquí algunas tablitas, ¿no? Que nos están mostrando el ISO-BG. El ISO-BG es, de acuerdo a la norma ISO, los distintos grados o tipos de lubricantes de acuerdo a la viscosidad. La relación es la siguiente: yo tengo un ISO-BG 10, quiere decir que tengo una viscosidad de 10, ¿sí? Esto que ven acá, como no sé si se llega a distinguir, como CST, es la unidad de medida de la viscosidad, se lo conoce como centistops, ¿sí? Es la unidad de medida de la viscosidad. Este dato que ven de 40 grados centígrados es importante. ¿Por qué? Porque acá nos está mostrando estos valores de viscosidad, que son valores de este lubricante cuando está a 40 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento un poco más la temperatura, va a variar la viscosidad, ya sea que aumente o baje la temperatura, ¿ya? Por otra parte, tenemos los otros lubricantes que son de grado SAE, ¿no? Estos son aceites para motor. Dentro de los grados SAE, esto se los voy a explicar más adelante, estos ya son para cajas de engranajes, están lo que son los aceites monogrado y los multigrado, ¿no? Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia. Según la norma API, tenemos los grados GL1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6. Ojo que los más usados son el 4 y el 5. Hay algunos de estos que ya son obsoletos, ¿ya? ¿Por qué les digo 4 y 5? Porque estos lubricantes generalmente se los utiliza para extrema presión y se utilizan para cajas reductoras, ¿ya? Entonces es de uso bastante general en lo que son empresas, ¿ya? Por otra parte, aquí es donde entra lo que les comentaba, ¿no? Los aceites monogrado y los aceites multigrado. El aceite monogrado, lo que sucede es que antes, así como les decía, ¿no? El aceite tiene una propiedad de comportamiento frente a temperaturas altas y otra frente a temperaturas bajas, ¿cierto? Entonces, antes se manejaba de forma independiente, ¿no? Aceites para invierno, aceites para verano. Y lo que está pasando ahora, en realidad, es para... Un segundito. Y aparte, para esto de los aceites multigrado, se ha tratado de fusionar las características de los monogrado, que eran para verano y para invierno, en un solo tipo de aceite, que es en realidad los aceites que utilizamos ahora, ¿no? Esta otra tablita que están viendo acá es una tabla que se la conoce como de homologación. ¿En qué consiste esto de la homologación? La homologación consiste en introducir, por ejemplo, tal vez no se nota muy bien acá, perdón, ahí está, tal vez si no se nota muy bien aquí, tenemos el valor de la viscosidad a 40 grados centígrados, la viscosidad a la que yo quiero llegar, y el aceite tal vez con el que estoy trabajando. Entonces yo agarro, trazo entre ese aceite y entre esa viscosidad y el aceite con el que estoy trabajando, que puede ser ISO-BG, puede ser SAE, SAE para motores, SAE para cajas reductoras. Agarro esa viscosidad, agarro el modelo del lubricante que estoy utilizando, trazo una línea
Y los lubricantes que caigan sobre esa línea son lubricantes homólogos o parecidos al lubricante que estoy usando, ¿sí? Homologar quiere decir, ya no quiero usar este lubricante, quiero utilizar otro parecido, ¿no? Tal vez en otra norma. Lo que se recomienda generalmente para hacer estos cambios es hacer una limpieza general de la caja reductora donde nosotros vayamos a poner el lubricante. ¿Por qué? Porque no se mezclan ni marcas de lubricante ni tipos de lubricante, ¿ya? Por otra parte, existe lo que se conoce como el servicio API. El servicio API nos habla de las revisiones que se le ha hecho al lubricante. ¿Qué quiere decir esto de las revisiones? Desde 1900, miren, desde 1900 hasta el 2011, ¿habrá cambiado la formulación del lubricante? Sí. ¿Por qué creen que ha cambiado? Exacto, porque cada año los motores van cambiando su rendimiento, su eficiencia, sus características, ¿no? Entonces, obviamente el lubricante que usaban hace muchos años atrás no es el mismo que se requiere ahora. Y el lubricante que yo usaba hace muchos años atrás no lo puedo usar en motores que están ahorita. Y viceversa, los lubricantes que yo tengo ahora no lo puedo usar en motores que se usaban antes. Esto les digo como dato, porque hay personas que son coleccionistas de movilidades que mantienen el motor original, que tienen que lamentablemente pedir lubricantes especiales. ¿Por qué? Porque los actuales no le hacen, ¿no? Ahí entra lo que es el servicio API. El servicio API, en la última revisión que nosotros estamos, es esta del 2011, que es la SN, ¿ya? Y viene así como estamos viendo acá, ¿no? Como nos estaba mencionando hace un momento el compañero, cada auto viene con un rendimiento diferente, ¿no? Hasta los autos que tenemos en la actualidad, ¿sí? Los autos antiguos, ¿no? Los antiguitos. Ahora tenemos el tema de los aditivos. Hay distintos tipos de aditivos. Vienen lo que son los detergentes, que contribuyen a lo que es la parte de limpieza. Tienen los dispersantes, que ayudan con la parte de separación de contaminantes. Los antioxidantes, anticorrosivos. Los demulsificantes, que ayudan a separar lo que les decía hace un momento, ¿no? Las partículas de humedad, de agua que puede existir. Tenemos los antidesgaste. Antidesgaste y de extrema presión son generalmente los que nosotros debemos de utilizar en nuestras cajas reductoras. Cualquier lubricante que busquemos debe tener propiedades, como estamos viendo acá, de antidesgaste y aparte de eso de extrema presión, ¿no? Hay depresores del punto de escurrimiento, que es para evitar de que pase eso que veíamos con la baja viscosidad, que escurran muy rápido. Hay antiespumantes. Lo que sucede es que cuando las máquinas trabajan a ciertas velocidades, como una licuadora, ¿cierto? Entonces comienzan a generar espumas. Las espumas crean pequeñas partículas, burbujas de aire. Esas burbujas de aire pueden generar en algún momento lo que es la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Que esas pequeñas burbujitas de aire se vayan al interior y por la presión de trabajo que tienen, hagan implosiones. ¿Por qué se dice implosiones, no? Se les dice implosiones porque no es al exterior, sino ocurre al interior y crean pequeñas cavidades, por eso se le dice cavitación, ¿no? Después de eso tenemos estas otras que son modificadores del índice de viscosidad, que era lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Las que tienen mayor viscosidad, ¿no? Esto otro de acá, de alguna manera, nos está explicando lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Si nosotros queremos considerar la selección del lubricante de acuerdo a la velocidad, alta velocidad, uso de un aceite de baja viscosidad, lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Baja viscosidad o baja velocidad, alta viscosidad. Cuando hablamos de carga, el aceite debe tener alta viscosidad para cargas altas y baja viscosidad para cargas bajas, ¿no? Por el tema de sobrecarga, ¿no? Este otro de acá también es importante. Les estaba comentando, ¿no? Tratamos de no mezclar marcas ni tipos de lubricantes. ¿Por qué? Así como les decía, ¿no? Entre un país y otro varía la formulación. Entonces, esa formulación puede producir algún tipo de reacción. Y esa reacción puede producir incompatibilidad de aceites básicos, puede producir incompatibilidad de aditivos, un desbalance en la formulación, pobre separación de aire, lo que da lugar a la espumación, neutralización de aditivos, ¿no? Y tenemos muchas otras razones, ¿no? Entonces, lo que no debemos buscar bajo ninguna circunstancia es tratar de mezclar aceites y
lubricantes, ¿no? Y peor si son de distintas marcas, ¿ya? Después tenemos esto de la grasa. ¿Cuál será la diferencia de la grasa con el aceite lubricante? Básicamente la diferencia es que el aceite lubricante tiene aceite base, que puede ser, hemos visto, aceite mineral, aceite vegetal, aceite sintético, semisintético. La grasa también tiene aditivos. El lubricante tiene, la grasa también tiene. Estos que se los conoce como agentes espesantes. El lubricante ya no tiene. Esto es propio de las grasas y es por eso que tiene esa consistencia. Entonces, hay de distintos materiales, ¿no? Litio, calcio, sodio, aluminio, poliurea, ¿no? Vienen de distintos materiales. Y hay otros materiales que también son especiales que se los utiliza para industria alimenticia. La grasa que nosotros utilizamos para un torno no es la misma que vamos a utilizar para rodamientos de máquinas que están destinadas a industria alimenticia, ¿no? Generalmente esta grasita tiene un color blanco, ¿ya? Dentro de los criterios de selección de lo que vendrían a ser los aceites lubricantes, tenemos uno, verificar el tema de viscosidad. Otro, ver si vamos a utilizar una grasa que está usando aceite base mineral, sintético, semisintético, vegetal. Otro, y en realidad este es el más importante, ver el grado de consistencia NGLI. Les había hablado de la norma CTM, ¿no es cierto?, que nos servía para determinar ensayos. Uno de los ensayos ayuda a determinar este grado de consistencia NGLI, que nosotros vamos a utilizar, no vamos a hacer este ensayo, sino vamos a utilizar los datos de este ensayo para los ensayos de SKF, ¿no? Los grados de consistencia. También se toma el tema de la temperatura de operación y la estabilidad de oxidación. La temperatura, porque ya hemos visto que la consistencia, la viscosidad varían en función de la temperatura, ¿no es cierto? ¿En qué consiste este ensayo NGLI? ¿No? Y tenemos acá distintos valores. Miren, tenemos desde 000 hasta el 6, ¿no? Lo que hace este ensayo básicamente, miren, es a través de un cono y cargas, y utilizando obviamente distintos tipos de grasas con la misma carga, determinar lo que es la huella. ¿Qué es la huella? A ese cono yo le pongo una carga y luego retiro de la grasa. ¿Qué es lo que le va a pasar a la grasa? Va a crear una marca con la forma del cono, con el diámetro del cono. Y como el cono es abierto, voy a tener distintos diámetros de cono dependiendo de la grasa que estoy poniendo, de las consistencias de grasa que estoy utilizando, ¿no? Estos valores que están viendo acá son de penetración. Estamos viendo los diámetros de la huella. Aquí va para el 6 de 85 a 115 y este que es 000, el otro extremo, de 445 a 475. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿cuál es más consistente, el 6 o el 000? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienen un grado de penetración del cono. Porque tiene un diámetro más pequeño, ¿cierto? Eso quiere decir que la grasa es más consistente, mucho más consistente. ¿Qué ha pasado acá? Tenemos de 445 a 475. Esta tiene una consistencia bastante baja. ¿Por qué? Porque entra con mayor facilidad el cono, ¿no? Después de esto vienen las aplicaciones. Entonces, lo que ustedes decían, ¿no? Estamos hablando del 6 para algo que es muy consistente, es durísimo. Y nos estamos yendo al otro extremo, al 666, que ya también es muy fluido. Los que nosotros generalmente usamos para rodamientos vienen con un grado de consistencia 1, 2 o 3. Lo que les decía, ¿no? La ACTM, gracias a este ensayo de consistencia NLGI, nos está ayudando a determinar los grados de consistencia y las aplicaciones. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué? Sí, lo estamos grabando. El de costos y presupuestos ya está en la plataforma. Entonces terminamos esto y voy a ver de subirlo inmediatamente. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta más? Lo otro que quiero mostrarles corresponde a lo que son buenas prácticas de lubricación, ¿ya? Aquí estamos viendo distintos tipos de casos de almacenamiento, ¿no?
en realidad malos almacenamientos, ¿no? En algunos casos se compra el lubricante a granel, ¿no? Y lo que está pasando acá es que no están usando la bomba. Estos turriles generalmente tienen una bomba para bombear y de esa manera sacar el lubricante, ¿no? ¿Qué están haciendo? Lo están agachando y de esa manera están virtiendo el lubricante. No es la forma correcta. El almacenamiento. Estos envases de Tampico, que son de hace no sé cuántos años atrás, los siguen utilizando para depósito de lubricante. Las fotitos que les estoy mostrando, no todas son de internet, algunas son de algunas empresas, ¿ya? Pero se dice el pecado y no el pecador, pero hay algunas empresas que tienen este tipo de manejos, ¿no? Entonces, no es la forma de almacenar. ¿Por qué? Porque este envase, uno que concentra calor y otro que no sabemos qué tipo de impurezas tiene, ¿no? Entonces, estamos mezclando lubricante. Por otra parte, ¿no? Esto de acá que sirve para relubricar está completamente sucio, ¿no? Lo que quiere decir que es muy probable que el lubricante que estemos poniendo tenga partículas de polvo, ¿no? El lubricante y los aditivos que tiene, en algún momento les había comentado, es como las balas de una pistola, ¿no? Entonces, cada que nosotros utilizamos, tenemos suciedad, agitamos, generamos espuma, estamos utilizando los aditivos, estamos gastando las balas de esta pistola, ¿sí? Entonces, si de manera innecesaria yo estoy comenzando a hacer trabajar el lubricante con polvo, sin antes de que entre a la máquina, estoy metiendo prácticamente un lubricante usado, ¿no? Estos otros casos, ¿qué habrá pasado acá? Miren, aquí, acá, miren, ¿qué habrá pasado? Falta de lubricante, dice mi compañero. Más bien yo pienso que es todo lo contrario. ¿Qué ha pasado? Pero, o sea, ¿por qué se ha creado? Miren, la tierra, el polvo se ha comenzado a adherir. ¿Qué ha pasado? Exceso de grasa. Lo que ha pasado es que el lubricante ha comenzado a filtrar. Y no solamente, miren, esto es interesante, no solamente del punto de lubricación, sino donde se encuentran los sellos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la medida que nosotros tenemos para lubricar? O sea, ¿cuándo sé que al momento de poner el lubricante aquí ya está? Cuando rebalse, me va a decir el compañero. Lo que ha pasado acá es que es muy probable de que le hayan puesto tanto lubricante hasta que comience a rebalsar, y esa ha sido su medida. No, muchas veces he visto hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están rompiendo el sello. Entonces, obviamente por aquí va a comenzar a jugar, ¿no? Entonces, el tema de la cantidad de grasa, de lubricante que nosotros vayamos a poner, tiene medida, no es cualquier medida, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el grasero tiene un gatillo. ¿Cuántos gatillazos le doy para mi rodamiento? 3, 2, 4, 5. ¿Cuántos? No hay un número. Depende. Depende, uno, porque yo tengo que saber cada gatillazo que yo le doy, cuánto de grasa me está botando y cuántos gramos de grasa yo debo poner en el rodamiento. De eso depende, ¿sí? Pues no es cualquier valor, ¿ya? Hay otros equipos que son un poquito más sofisticados, como estos de acá, en los cuales la relubricación ya viene incluso con temporizadores. O el lubricante viene sellado, se acopla directamente, entonces no tiene contacto con el medio ambiente ni con nada. Son más caros, son mucho más caros. No todas las empresas utilizan eso, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas. ¿Hay alguna medida de presión en las herramientas? No de presión, sino lo que se hace es hacer un gramaje. ¿En qué consiste el gramaje? En cada graserito es diferente, ¿no? Yo agarro, aprieto un gatillazo y mido cuánto de grasa me está botando. 5 gramos, 7 gramos, ¿no? Cuando veamos la parte de rodamientos van a ver de que hay una ecuación empírica, pero al fin y al cabo una ecuación que nos permite determinar la cantidad de grasa que podemos colocar. Entonces, yo digo, no, ya en mi rodamiento por el tamaño, el volumen que tiene entre el aro interno y el aro externo, porque depende de eso. Por eso les decía, pues no te puedo decir 4 gatillazos, 3 gatillazos, 5 gatillazos. Entonces, lo que sucede es que vas a determinar el volumen de grasa que puede ingresar y vos determinas cuánto de grasa te bota cada gatillazo
Y de esa manera ves cuántos gatillazos tienes que dar para llegar a la cantidad de grasa que necesitas el rodamiento, ¿no? No hay una forma de saber sin hacer tantos cálculos. Es una fórmula que es empírica y es bien sencillita. Entonces, la verdad, no he visto yo otra forma. La otra forma sería a través de lo otro que decía, romper los sellos, ¿no? Porque rompe los sellos porque ya está colmado de lubricante, entonces está rebalsando, ¿no? Esa es la medida que algunos utilizan. ¿Funciona? Va a funcionar, pero de a poco va a ir eliminando, por el tema de la rotura que ha tenido el sello, va a comenzar a eliminar el lubricante. Pero va a funcionar, ¿no? Y la otra es este método empírico, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta más ya para terminar? Dije, sobre una transmisión de piñón, catalítica, cadena, ¿cuál es más recomendable utilizar en cuestión de lubricación? ¿El aceite o la grasa? Aceite. El aceite. Y incluso, mira, me estás hablando de una cadena de rodillos, supongo. Normalmente una cadena de transmisión de motor. Pero es que me hablas de cadena y un montón de cadenas. La más común es la cadena de rodillos. Si tú a una cadena de rodillos, por ejemplo, le pones grasa, no, pues no va a entrar a ninguna parte la grasa, ¿no? Entonces, necesita algo que no tenga tanta consistencia, que es eso, es el lubricante, ¿no? Es que en las circunstancias de lo que es el área automotriz, en las motos, cuando se le pone aceite a la cadena empieza a extenderse más y con el pasar del tiempo la cadena se agarra y se tiene que hacer mejor. En el área automotriz, el problema es que la cadena que utilizas es cadena de rodillos, para empezar. Y si tú le pones grasa, no estás lubricando bien. Entonces, eso puede incurrir a más fallas todavía. El tema del estiramiento de la cadena, mira, es inevitable, porque estamos hablando de un elemento que es metálico, que reacciona a la tensión y reacciona también a la temperatura. Entonces, en algún momento va a llegar a variar el paso de la cadena por el estiramiento, ¿no? Incluso en las motos son también cadenas de rodillo, no se engrasan. Si no tiene del cárter y comienza, en algún caso comienza a lubricar, o si no agarras, y hay sprays, ¿no?, que te permiten hacer la lubricación también, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? Ya, me van a guardar un momento, por favor, para que pueda llamar la lista.